abrazar, pero también, Señor, si es necesario, confrontar, Dios. Y la verdad es que todos los días lo necesitamos. Señor, hoy te cantamos, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, por medio de la sangre de Jesús. Pero también, Señor, el día de hoy, Padre, queremos llegar a ti, Jesús, para escuchar tu voz. Porque eso es, Dios, lo que salva. Tu palabra, tu voz, tu presencia, confiar en ti, creerte a ti. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Números capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer hasta el 34. Hoy nos vamos a aventar un buen pedazo de versículos. Números capítulo 2, versículo 3 al 34. ¿Estás listo? Sí. Dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeone. Y su cuerpo de ejército con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100. Por sus ejércitos irán los terceros. Y la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600. Irán con los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Hasta ahí. Si tú abres tu Biblia en un pasaje como este, pues la vas a cerrar igual que yo algún día la cerré. Así como que, y luego, o sea, ¿de aquí qué? ¿Qué aprendo de aquí? ¿Cuál es el asunto? No, pues mejor vámonos al Nuevo Testamento. Allá está más chido, allá está más padre, allá hay mucho de qué hablar y mucho de qué aprender, ¿no? Podemos decir eso, pero no, toda la palabra es útil. Y aunque aquí haya puros números, y aunque aquí haya puros nombres que a lo mejor hasta son difíciles de pronunciar, iba a decir de pronunciar, aun cuando haya nombres difíciles de pronunciar, muchos números y cosas que a lo mejor podremos decir, ¿a mí qué me importa eso? O sea, ¿qué me importa que sean 5,000 o 10,000 o 800,000 o 3? ¿Qué me importa que sea eso?
¿Cuál es la importancia para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en cuanto a esto? Bueno, ahí viene lo que entonces, para eso estamos reunidos. Fíjate bien, es el capítulo 2. En el capítulo 2, si tienes una apuntar, apunta. Capítulo 2, encontramos dos temas esenciales. Uno, el orden de la marcha del campamento de Israel. Y dos, el reposo del campamento de Israel. Es decir, cómo Dios los había organizado para la marcha, ¿ok? Era un ejército de más de 600,000 hombres, mayores de 20 años, más sus familias. Cómo Dios los ordenó para la marcha, pero también cómo Dios los ordenó para acampar, para reposar. Entonces hay dos cosas: cómo Dios los ordenó que marcharan y cómo Dios les ordenó que reposaran, ¿ok? El campamento y la marcha, andar caminando, son dos cosas. Ahora, son dos cosas esenciales. El orden del campamento se presenta como una formación militar simétrica con el tabernáculo de reunión, y en el centro y alrededor del tabernáculo se encontraban los levitas. Ahorita te voy a explicar más o menos cómo estaban. Pero tenemos que entender y darnos cuenta de algo. Versículo 17 dice: luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. ¿En dónde iba? Hasta adelante. ¿En dónde iba? Hasta atrás. ¿En dónde iba? En medio. ¿Ok? Este es un versículo clave. Es un versículo clave para todo lo que estamos viendo alrededor de él. El tabernáculo iba en medio del campamento y de la marcha. Era en medio. ¿Por qué era en medio? Porque la posición central del tabernáculo representa simbólicamente la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Y ya dijimos la semana pasada por qué es importante que Dios esté en medio de su pueblo. ¿Por qué es importante que Dios sea el centro? ¿Por qué es importante que Él es el que comande? Que Él sea el Señor, el Rey, la fortaleza. Porque ya vimos la semana pasada por qué es importante. Y esto es sumamente trascendental, puesto que Dios debía ser el comandante supremo en la marcha, pero también en el reposo en el cual el pueblo de Israel tenía que acampar. También era sumamente importante y trascendental. No solamente Dios los instruyó o los iba a instruir para la marcha, sino que ahora también Dios los iba a instruir para el reposo. ¿Ok? ¿Por qué es importante ese reposo? Porque cada día, no solamente el día que acamparan, que fuera lunes o martes, sino también el día de reposo, que eran los días sábados, era sumamente importante para el pueblo de Israel. ¿Ok? Si tú recuerdas, en el libro de Levítico, vemos cómo Dios había mandado al pueblo de Israel, a la gente, celebrar las fiestas de Israel conforme a días de reposo. Y entonces las cuentas eran así como cada 5 días de reposo, cada 7 días de reposo, y entonces todo era en base a una medida que era de días de reposo. El año, por ejemplo, el jubileo era conforme a la medida de días de reposo. Entonces, todo esto tenía que ver con reposo. Era importante ir a la batalla, era importante conquistar, pero también era sumamente importante al mismo tiempo cuidar nuestro reposo o cuidar el reposo. No de que se durmieran todo el día, o no de que durmieran sus 15 horas reglamentarias, como a veces nosotros nos las aventamos, ¿no? No significa eso, o no que tengas que ir de vacaciones cada 2 veces al año a la playa o al rancho, no sé. No significa el reposo eso necesariamente. El reposo significa el descansar en Dios, el buscar a Dios, el confiar en Dios, el hacer de Dios el centro de nuestras vidas y también a Dios hacerlo parte importante o lo más importante para nosotros. Entonces, eso significaba también el día de reposo. Entonces, Dios nos instruyó para la marcha, pero también para el reposo. Bueno, el pueblo necesitaba acampar, reposo. Sí, estaban cansados, pero tenían que ir a Dios. Tenían que buscar de Dios. 2 cosas esenciales al momento de caminar a través de un desierto. Son 2 cosas esenciales al momento de caminar a través de un desierto. Una es caminar, dar pasos en medio del desierto conforme a la orden de Dios. O sea, no puedes, en un desierto, no podemos gastar fuerzas en dar pasos a donde yo quiero, de la manera como yo quiero, porque el peligro es que muramos. Y 2, en medio del desierto,
tenemos que hacer de Dios nuestro reposo y el centro de nuestras vidas. Son dos temas esenciales que hemos estado platicando y hoy terminamos el capítulo 2, pero son dos cosas que tenemos que tener en nuestra mente y corazón. Busca Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Deuteronomio 5, 33. Fíjate qué dice. Deuteronomio 5, 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En otra versión dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha trazado. ¿Ok? Es otra versión. Y entonces habla acerca de lo que Dios ya tiene para ti, de lo que Dios ya tiene para nosotros. Recuerda eso en los siguientes puntos que te voy a dar a continuación. Recuerda seguir el camino que ya Dios tiene trazado para ti. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te dio vida desde antes de la fundación del mundo por medio de su Espíritu. Dios pensaba en ti. Desde antes que se hiciera el sol, las estrellas, la luna y todo lo demás, Dios ya estaba pensando en ti. Eso lo dice la palabra. Y también escogió un camino y un destino para ti. Y en base a la voluntad de Dios, Él escogió lo mejor para tu vida. Solamente que a veces se nos olvida que Dios tiene lo mejor para nosotros. Allí mismo, Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice, Deuteronomio 31, 8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El camino que Dios trazó para ti, escucha, en el camino a través del desierto que Dios ha trazado para ti, Jehová va delante de ti. ¿Por qué a veces sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Por qué a veces sentimos como esa soledad, como que no es posible? Siento como que ya Dios no me escucha ni mis oraciones. Siento que Dios, ya no soy importante para Dios. Todo me está saliendo mal. Todo una tras otra, no sé. Tenemos que ponernos y sentarnos a reflexionar si estamos caminando el camino que Dios trazó para nosotros. Porque en el camino que Dios trazó para ti y para mí, entonces Él va delante de ti. En un camino que Dios no trazó para ti, no está. O sea, no es tan difícil de entender, pero no está. Podemos pensar que está. Podemos decir, Dios conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero tal vez no estés caminando el camino que Dios ya puso para ti. Y a veces, mi hermano, de verdad, ese camino que Dios puso para nosotros tiene hasta huellitas, así como ahorita nos ponen en los bancos y todo eso, huellitas así para la sana distancia. Tiene hasta huellas, dice, vete por aquí, dale la vuelta, vete por acá. Pero a veces somos necios y queremos irnos para otro lado que Dios no nos mandó. Segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo de Crónicas 6:26. Segundo de Crónicas 6:26. Segundo de Crónicas 6:26. Recuerda, Dios trazó un camino para ti. Dios tiene algo para ti, aún desde antes de que tú te hayas imaginado. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 26. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás, ¿qué dice ahí? El buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dice que nos va a mostrar el buen camino para que lo colguemos en un marco allí en la sala de nuestras puertas, en la sala, de nuestras casas. Nos da un buen camino para verlo desde lejecitos. Nos da un buen camino para nunca tocarlo. Tan bueno, está tan bonito que no quiero ni siquiera pisarlo. ¿Para qué nos da un buen camino? Ahí dice, ¿para qué? Para que andes en él. Entonces, tal vez en algún momento hemos perdido el rumbo, hemos perdido la dirección o lo que Dios ha trazado para nosotros, por haber pensado también
de que estaba allí, de que Él quería eso para nosotros. Y nos dimos cuenta de que no era por aquí, mano. No era, así no son las cosas. Esto no es lo que Dios quería. Y entonces dice, segundo de Crónicas, si llegaren otra vez a ti, si te adoraren en este lugar, si oraren a ti, si arrepintieren de tus pecados, si ya no hubiere lluvias por el pecado que hemos cometido, dice, si confiesan tu nombre y se convierten de sus pecados, cuando tú los hayas afligido, entonces dice, tú los escucharás, vendrá lluvia y también les enseñarás un camino, un buen camino para que anden en él. Dios siempre nos va a regresar allí. ¿Qué tan necios, qué tan tercos hemos sido nosotros para no andar en ese camino? No lo sé, solamente tú lo sabes. Bueno, Dios es mi guía y Dios es mi reposo. Son dos cosas esenciales, dos temas esenciales que están en el capítulo 2 de Números. Dios es mi guía y Dios es mi reposo en medio del desierto. Y en base a esto quiero platicarte tres puntos sencillos que tal vez ya hemos escuchado anteriormente, pero quiero volver a decírtelos, quiero que los tengas en tu corazón otra vez, precisamente para que sea Dios el que guíe tu vida y que sea Dios tu reposo en tu corazón y en tu caminar. Bueno, del versículo 3 al 34, ¿qué es lo que vemos? Vemos números, vemos tribus, vemos orden en las personas. Dice, tú irás primero, tú irás después, y entonces se van a acomodar de esta manera, se van a acomodar de la otra manera, y entonces va a ir el tabernáculo en medio. Eso es lo que vemos en todos estos capítulos, en todos estos versículos, perdón. Y dice el versículo 34, así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Es decir, había un orden. Bueno, punto 1 que podemos extraer de todos estos versículos. Punto 1. Dios de orden. Dios de orden, hijos de orden. Dios de orden, hijos de orden. Primer punto. Dios de orden, hijos de orden. Y mira, antes de que Israel entre a tomar la tierra prometida, necesita ponerse en orden. Lo hemos dicho una y otra vez. ¿Alguien tiene calor? Pausa. Pueden prender los ventiladores si quieren. Si alguien tiene calor. Bueno, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, necesitaba ponerse en orden. Y no solamente el ponerse en orden, está hablando de una manera eficiente, una manera útil de trasladarse, de marchar, sino que también el ponerse en orden es más como Dios, ¿ok? El que Dios ponga orden y el que tú aceptes ese orden en tu vida es más como ser como Dios. Ahora, te voy a explicar a continuación. El pueblo de Israel era una masa de gente, muchísima gente. Y si no tenían un orden, pues muy probablemente iban a morir por su falta de orden. Porque en un desorden tan grande, en medio de un desierto, híjole, cualquiera quiere agarrar cosas para sí mismo, cualquiera quiere sobrevivir dentro de un desierto para sí mismo y para mi familia, y los demás pues no me importan, ¿no? Mi familia y yo nomás, ¿no? Y en un desierto, en una situación tan apremiante, entonces era necesario que hubiera un orden y que la gente siguiera ese orden, el orden de Dios. Dios los había sacado de Egipto, los había puesto en el desierto, y era Dios el que los iba a guiar conforme a su voluntad. Recuerda esto. La voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia y su misericordia no te sostengan. Pero hay que buscar esa voluntad de Dios. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Con quién quieres que lo haga? ¿De qué manera quieres que lo haga? Entonces, punto 1, Dios de orden, hijos de orden. Si tú eres un hijo de Dios, entonces, si Dios es Dios de orden, entonces tú, por ende, eres un hijo de orden. ¿Ok? Hijo de orden. Ahora, quiero leerte algunos pasajes muy rápido. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y fíjate, no la coincidencia, sino más bien el camino que Dios trazó para este tema. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. ¿Lo tienes? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y lo primero que hizo Dios para esa tierra desordenada y vacía, ¿qué fue lo que trajo? Luz. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La primera cosa que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para tener orden es luz. ¿Y dónde encontramos esa luz? Lo tienes en tus manos. Ahora busca Juan. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? ¿Quién era esa luz? Jesús. Jesús estaba en el principio, y las cosas fueron hechas por Él. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y no existe nada que no haya sido hecho por Él. Todo fue hecho por Él. Hablando de Jesús, lo primero que dijo Dios en el Génesis fue, sea la luz. Y entonces Jesús es la luz. No que Jesús fue creado, ¿ok? Sino que Jesús, Él fue el creador. Y la primera cosa que empezó a hacer, o a empezar a poner orden, fue traigan luz. Porque podemos decir, o alguien puede decir, como unas ciertas personas o movimientos, que Jesús fue creado. Génesis 1:3, sea la luz. Y aquí en Juan dice que Jesús es la luz, pues entonces Jesús es alguien creado. No es así. Jesús era en el principio, y por Él fueron creadas las cosas. Él es el creador. Pero también al mismo tiempo estableció la luz para que tú y yo no perdiéramos el rumbo. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Bueno, esa luz fue rechazada por los hombres. Luego bríncate a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Fíjate la chulada de la palabra. Génesis 1 habla acerca de desorden y cómo Dios establece un orden. Juan habla acerca de cómo Dios creó la tierra y entonces establece y manda el orden a los seres humanos a través de Jesús. Orden. Y luego fíjate en Hebreos lo que dice. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces está hablando también de Jesús, y está hablando que Él creó, Jesús trajo el orden, y Jesús sustenta ese orden y esa creación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se cae el sol? ¿O te has preguntado por qué la luna no se cae? ¿Sabías que la luna siempre te da la misma cara? Ahí se ve como el conejito. Siempre te da la misma cara, no da vueltas. ¿Quién estableció eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién la sostiene? Bueno, cuando mucha gente pudiera decir, no, pues no sé, vamos a hacer todo un proceso científico para entonces medir, hacer, pensar y todo lo demás, tú y yo tenemos la respuesta desde antes de la ciencia. Dios, Jesús, sustenta todo con el poder de su fuerza, con el poder de su palabra. Entonces tú y yo somos parte de esa creación, y tú y yo somos sustentados por medio de su palabra. Entonces, Dios de orden, hijos de orden. Cuando en nuestras vidas nos dedicamos a hacer y ser en nuestras propias fuerzas, debemos reconocer que tenemos un límite. Tus fuerzas tienen un límite, ¿verdad que sí? Yo antes de desarmar ya me cansé, ya me dio sueño. Todos tenemos en nuestras fuerzas un límite. Sin Dios, sin orden y sin organización, tenemos un límite. Tus fuerzas solamente sirven para algo y no van más allá.
Y entonces nos hemos dado cuenta en nuestras vidas, matrimonios, en nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestros papás, que nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y todo lo que pensamos o sentimos tiene un límite. Ya, para allá ya no puedo llegar más. Pero cuando estamos con Dios, entonces hay un orden, una organización. Y entonces las fuerzas no son nuestras, sino son de Dios. El orden en la vida del cristiano no es un requisito. No es así como que, a ver, tú vienes a esta iglesia y te quieres reunir a esta iglesia. Y entonces, si no tienes tu vida en orden, entonces no puedes formar parte de esta iglesia. Porque también, tal vez a ti te han dicho eso en alguna ocasión. Si tú no pones eso en orden, entonces tú no formas parte de aquí. Si tú no pones primero eso, entonces no puedes estar aquí. Porque no podemos solapar el pecado. Tal vez lo han dicho en alguna ocasión. Pero déjame decirte algo. Que el orden no es un requisito. El orden es el resultado del progreso de nuestra vida en Dios. Entonces, más bien tenemos que caminar en Dios para obtener ese orden y para buscar ese orden en la madurez que Dios tiene para nosotros. Nada es logrado sin orden y sin organización. ¿Cómo han sido nuestras vidas sin orden? ¿Alguna vez te has acordado, te has puesto a pensar? Tu vida sin orden, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu vida sin orden? Cuando no tenías a Cristo en tu corazón, ¿cómo estaba tu vida? ¿Con qué le batallabas? ¿Qué era lo que pasaba en ti y en tu corazón? ¿Cómo ha sido tu vida sin orden? ¿Y qué resultados has obtenido al no tener ese orden en tu vida? Muchos de nosotros seguimos pagando el precio de las consecuencias de nuestras decisiones que alguna vez tomamos sin tener el orden de Dios en nuestras vidas. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? ¿Qué resultados has obtenido? ¿A dónde podemos llegar sin el orden? En medio de un desierto, en medio de una situación tan difícil, ¿a dónde puedes llegar si no hay orden en tu vida? Y aún si Dios te mandó a ese mismo desierto, ¿hasta dónde puedes llegar? No vas a dar ni 3 pasos cuando ya te vas a cansar. Pero fíjate lo que dice Juan capítulo 15. El primer punto es Dios de orden, hijos de orden. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Juan 15, 4. Teniendo en nuestra mente la imagen del desierto, fíjate lo que dice Dios. Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Por qué estaba el tabernáculo en medio de ellos? ¿Por qué era tan apremiante de que el pueblo de Israel buscara de Dios, que estuviera en Dios, que tuviera a Dios presente siempre? Bueno, la respuesta la encontramos aquí en Juan capítulo 15, versículo 4. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Entonces, imagínate, teniendo esa fotografía del desierto, calor incesante, falta de agua, falta de alimento, circunstancias tan difíciles en la vida de una persona. Y entonces Dios los llevó para allá y Dios establece el tabernáculo en medio de ellos y Dios les dice: este va a ser el orden que van a seguir y así van a ser las cosas. Y entonces Dios se cansó de decirles este mandamiento: permanezcan en mí, porque si no permanecen en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Se cansó Dios en medio del desierto de decirles al pueblo de Israel este mismo mandamiento. No con las mismas palabras, pero se cansó. Seguid mis mandamientos y ponedlos por obra para que no perezcáis. Seguid mis mandamientos y cuando entréis a la tierra prometida, hacedlos también para que todo en tu vida prospere. Pero no, la gente se puso necia. Y lo vamos a ver a continuación en el libro de Números. Y entonces no siguió el camino que Dios estableció para ellos. No siguió ese camino que Dios había trazado. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice. Colosenses 1, 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, está hablando de Jesús, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia es Jesús.
En aquel entonces, en el tabernáculo, Dios era la cabeza, Dios era el comandante, y ahora en la iglesia, Él sigue siendo la cabeza. Ahora Jesús es el que sustenta, dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Alguna vez has sentido como que te mueres? ¿Alguna vez has sentido que no tengo ganas de seguir adelante? Mejor me voy a dar un tiro. ¿Alguna vez tal vez has sentido eso? O no sé si alguna vez también Dios te rescató de suicidio. Pero sabes, si en algún momento sientes que mueres, entonces recuerda este versículo, Colosenses 1:17, y en Él subsisten todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas, mi vida, tu vida, la de todos los demás, en Él subsisten las cosas. Cuando tú te sientas morir, entonces ve a Él para que sustente tu vida. No vayas a buscar la boca de una botella de vino, no vayas a buscar la boca de una caguama, no vayas a buscar la boca de alguien más. No busques el cuerpo de alguien más para sentirte bien. No busques la palanca de alguien más para que entonces te ayude. Busca a Dios. Busca a Él que nos sustenta. Dentro de la elección está el orden. Y ese orden nos lleva al cielo. El hecho de que tú y yo guardemos ese orden, el orden que Dios estableció, nos lleva al cielo. ¿Por qué ese orden? ¿Y por qué hablo de Él? Mira, dice Dios en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús es ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, cuando tú y yo queremos ir en otro camino que Dios no trazó para nosotros, no vamos al cielo. Así de sencillo. Si tú quieres en realidad ir al cielo, entonces camina el camino, el buen camino que Dios trazó para ti, el buen camino que Dios tiene para ti, pero anda encima de ese camino, camina encima de ese camino, porque ese camino te lleva al cielo. El camino del hombre, aunque parezca que es bueno, su fin es camino de muerte. No puedo llegar al cielo si no es a través del camino. Si no aplico ese orden en mi vida, entonces no puedo llegar a Él. La falsedad de las doctrinas alteran ese orden muchas veces. Mucha gente dice, pues vamos a poner principios bíblicos, ¿no? Pero vamos a dejar a Jesús de lado. Entonces, si no sigues el camino que Dios estableció, pues entonces, ¿cómo te explico que vas al infierno? No vas a Dios. Es algo duro, es un golpe que duele mucho, pero es la verdad. Si no sigues el camino que Dios tiene, entonces no vas al cielo, vas al infierno. Entonces, Dios de orden, hijos de orden. Punto 2. Dios ordena respecto a su sabiduría, no a la nuestra. Dios nos ordena, o Dios pone orden respecto a su sabiduría, no a la nuestra. En la disposición de las tribus, Dios no eligió a las tribus más grandes como protagonistas especiales o como para protección. Mira, te la voy a contar cómo está el asunto. En los versículos que acabamos de leer, Dios estableció un orden. Dice, cuando vayan marchando, lo voy a decir al revés mío, para que lo entiendan. Cuando vayan marchando, el primero que va a ir en la cabeza, el primero es Judá. Aquí, el primero que va a ir caminando va a ser la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Ok, son los primeros. Y luego los segundos que van a ir marchando en bloque va a ser Rubén, Simeón y Gad. Luego en medio de esas tribus va a estar la tribu de Leví con el tabernáculo. Y luego va a seguirle Efraín, Manasés y Benjamín. Y luego hasta el último, Dan, Aser y Neftalí. Son las 12 tribus. Entonces primero está Judá. Judá iba al frente. ¿Alguien ha escuchado la frase en la Biblia que Jesús es el león de la tribu de Judá? Judá iba hasta el frente. Rubén era el primogénito. Tal vez en nuestra idea el primogénito tendría que ir al frente, pero no, el primogénito iba segundo. Dios tiene un orden. Y luego cuando decía, vamos a acampar, entonces en primer lugar ponían en el mero centro, ponían ¿qué? El tabernáculo, en el mero centro. Alrededor del tabernáculo acampaba la tribu de Leví. En el norte
estaba la tribu de Dan, Aser y Neftalí. En el sur estaba la tribu de Rubén, Simeón y Gad. ¿Para ti qué es? En el oeste estaba Judá, Isaacar y Zabulón, y en el este estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Bueno, más o menos. Ese era el momento de acampar. Todos acampaban en bloques alrededor del tabernáculo. Ahora, fíjate bien, el punto 2 dice: Dios ordena respecto a su sabiduría y no a la nuestra. Muchos de ellos pudieron haber pensado: nosotros somos la tribu más grande, más numerosa. Como somos la tribu más numerosa, debemos estar, tal vez por estrategia militar, somos los más numerosos, somos los más grandes, somos los más fuertes, somos los más guapos. Tenemos que estar en las orillas, protegiendo a todos los demás. Nos vamos a poner en las orillas. Yo haría eso. Nos vamos a poner en las orillas, los más fuertes, los más guapos, los más centrones, los vamos a poner en las orillas, porque son los que nos pueden defender. O tal vez, yo soy el primogénito, entonces al ser el primogénito yo soy el primero que tengo que estar allí alrededor de ellos. Los primogénitos, y entonces mandó al primogénito para el otro lado, mandó a los fuertes adentro, mandó a tribus débiles afuera, en las periferias. Y tal vez estratégicamente hablando, militarmente hablando, eso no era una buena estrategia. Tienes que poner a los más fuertes. ¿Sabes? Hay una ilustración del norte de Estados Unidos, especialmente, bueno, llegando a Canadá y Alaska, en donde ¿has visto los animales que son los bisontes? Como Buffalo Bill, ¿has visto ese tipo de animales? Son animales grandes, bisontes. Bueno, cuenta la ilustración, cuenta los que saben, los que han visto, los que saben de esto, de que ellos, bueno, van en manadas, los machos, las hembras, los ancianos, las crías, todo, van en manada. Y entonces, allá no hay leones ni tigres, pero allá hay lobos. Entonces, cuando viene una manada de lobos a quererse llevar a algún bisonte, ya sea algún enfermo, alguien que es más lento que los demás, o alguna cría de bisonte, cuentan que los bisontes machos, los más grandes, los más fuertes, se ponen en un círculo así, alrededor, con los cuernos para afuera. Y en medio echan a las hembras, ponen a los ancianos y ponen a las crías en medio. Entonces, eso es lo que cuentan. Y entonces los lobos andan dando vueltas alrededor, pensando así como que, este está muy grandote, ¿no? Yo quiero aquel que está chiquito allá. Y entonces se meten y se encuentran con cuernos, porque defienden a su manada, se ponen en un círculo. Yo hubiera pensado esa estrategia, pero no, Dios lo pensó diferente. Y tal vez nosotros, en medio de las estrategias de Dios, pudiéramos llegar a pensar: es que no tiene sentido. No tiene sentido que Dios lo acomode de esa manera. No tiene sentido a quién Dios puso allí. No tiene sentido por qué está allí. Pero Dios siempre tiene orden y organización, aunque es probable que no tenga sentido para nosotros. ¿Por qué puso el tabernáculo en medio? ¿Por qué no al frente? Porque en medio de todo el campamento tenía que ir Dios. Muchas veces pensamos como: es que no encuentro, no sé para qué es esto, o no sé para qué es aquello, o no entiendo por qué Dios hizo esto en mi vida. Pero me ha pasado muchas veces que después de tiempo, usualmente son años, 2 años, 5 años, 10 años, después de 10 años, digo: sí, por eso lo hiciste. Cuando empezamos, el 10 de enero del 2010, yo tenía otros planes. Yo no buscaba hacer una iglesia. Y entonces tuve que renunciar a ciertas cosas. Pero Dios tenía un propósito. Y Dios tenía un orden. A lo largo del tiempo me fui dando cuenta de que el camino que Dios tenía trazado para nosotros era este. Para mí era este. Y tenía que caminar en este mismo camino. Flojito y cooperando, más bien. Yo quise hacer las cosas a mi manera. Y eran buenas cosas. Yo quise irme a vivir a otro lugar, por ejemplo. No era algo malo. Yo quise servir en otra iglesia fuera de Silao. Y no era algo malo, yo servía en esa iglesia. Prácticamente casi, antes de venir para acá, casi fui pastor allá, en San Pancho.
Pero Dios no tenía ese plan para mí. Así como Dios, lo que tú piensas, tal vez es que no tiene sentido, es que no sé, es que ¿por qué? Dios siempre tiene un orden. Y 10 años después, ahora me doy cuenta, ya sé por qué me trajo acá. Por ejemplo, ¿sabías tú? Tal vez este dato no lo conoces, pero te lo voy a decir. El lugar donde vamos a ir como iglesia, como donde vamos a hacer el templo, está el terreno. ¿Sabías tú que mi papá dio clases por 30 años en ese rancho? 30 años. Entonces, pues yo llego y yo digo, pues soy Alejandro, ¿no? Y dice, ¿está bien? Y luego, ¿qué vendes o qué? No, mire, me llamo Alejandro Servín, hijo del profe de Víctor Servín. No, mira, pásale, mira que no sé qué, mira que... Yo digo, pues bueno, pues le paso, ¿no? No sé, Dios estableció un camino para nosotros desde hace mucho tiempo. O sea, cuando tú y yo nos queremos evadir ese camino o queremos pensar que tenemos algo diferente, tal vez nos vamos a resistir a lo que Dios quiere para nosotros. Y de verdad, muchas veces nos damos de topes, porque nos hemos resistido a lo que Dios quiere para ti. Te ha resistido con todas tus fuerzas. Cuando Dios ha querido algo para ti, tú te has resistido con todas tus fuerzas, y entonces después vienen los descalabros. Déjate querer por Dios. Deja que Dios ponga orden en tu vida. Deja que Dios te trace el camino que tú quieres, que Él tiene para ti. Y de verdad, no te vas a arrepentir. De verdad. Entonces, cuando Dios tiene eso para nosotros, el ser humano usualmente se resiste. El ser humano se resiste al orden. Te dicen, siéntate allí, y tú dices, ¿por qué? Te dicen, formaditos todos, y te ¿tú quién eres, no? Te dicen, sana distancia, ¿a mí quién me va a mandar? Te dicen, tienes que ir a cambiar las placas, estas están buenas. Te dicen, tienes que ir a pagar el agua, yo ni tomé agua, ni agua tomo puro refresco. Digo, ¿para qué tengo que pagar el agua? O sea, cuando hay un orden, la gente nos resistimos. Cuando hay una organización, nos resistimos. Y el ser humano se resiste al orden y a la organización de Dios. Es un producto del egoísmo y el querer hacer las cosas a nuestra manera. Es un resultado de una cultura ególatra y autosuficiente en la cual estamos completamente inmersos. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Entonces, muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y ahora, como iglesia, te lo digo, no podemos seguir predicando un evangelio de libertad a conveniencia. El evangelio trae libertad, sí, pero no podemos predicar un evangelio de libertad a conveniencia. Somos libres, sí, pero del pecado, de la maldad, de la muerte y de la influencia del infierno, pero nada más. No somos libres de hacer nuestra santa voluntad. Seguimos siendo esclavos, seguimos siendo siervos. Antes éramos siervos del mal y ahora somos siervos de la justicia. Busca Romanos capítulo 6. Mientras lo encuentras te cuento algo. ¿Sabes? Romanos capítulo 6. Estamos rodeados de una influencia de egoísmo y egolatría tan grande, y es tan sutil que tú y yo todos hemos caído en ella. Has escuchado, a ver si no piso callos, pero has escuchado últimamente la palabra empoderado. Me siento empoderado, me siento empoderada. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Qué crees? No lo digo yo, pero lo dice la palabra de Dios. La palabra empoderamiento, no así tal cual, pero la palabra empoderamiento para mí es solamente la corona de toda una vida de egoísmo. Y esa corona, empoderamiento, en mi vida solamente me lleva a la muerte. Y la gente hoy tiene en su boca, y es la palabra de moda, me siento empoderado, mujeres empoderadas, hombres empoderados, ¿no? Y la gente busca ese empoderamiento, busca ese hacer su voluntad,
como ellos quieren. Pero no, Dios tiene un orden. Dios tiene una idea y tiene un camino para ti, para mí. Tiene un propósito. ¿Ya encontraste Romanos? Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No dice, y libertados del pecado, haz lo que quieras. No, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién es el que promueve y da justicia? Dios. Entonces vinimos a ser siervos de Dios, ¿ok? Porque muchas veces hemos escuchado ese mismo discurso: somos libres, la iglesia de Dios es libre. Sí, somos libres de pecado, de juicio y de muerte y del infierno. Somos libres, nada más de eso, pero no de hacer nuestra santa voluntad, o como dice la palabra, de hacer la voluntad como a nosotros mejor se nos hinche la regalada gana. Así dice la palabra, ya se los enseñé. ¿Sí es cierto o falso? Así lo dice. Entonces no podemos hacer lo que queramos, sino más bien somos siervos de la justicia. Somos siervos de Dios. Antes éramos siervos de la destrucción, del pecado y del mismo diablo. Pero ahora somos siervos de aquel que nos salvó de la obediencia, no de la muerte. Entonces, ¿estamos tú y yo completamente inmersos en la voluntad de Dios o no? No podemos seguir adelante presumiendo un orden si no lo tenemos. Somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Ya no somos del mal, pero sí de Dios. Y a un esclavo, si tú tienes la idea de un esclavo no le queda otra más que obedecer lo que se le manda, ¿cierto? O sea, tienes un esclavo y entonces le dices, quiero que hagas esto, y no tiene otra más que obedecer. O sea, no es así como que, ay patrón, mira que no, eres mi esclavo y vas a obedecer. Un esclavo no tiene otra más que obedecer. Y nosotros mismos hemos perdido ese concepto de nuestro parecer. Pensamos que ya no somos esclavos, pensamos que ya no nos debemos a nadie. Dios nos libró de la esclavitud, pero Jesús nos compró con su sangre. Somos de alguien. Y dice 1 Corintios 6, no sois vuestros. Yo no soy mío. Mi vida no es mía, porque mi vida fue comprada por alguien. Yo me debo a alguien. Tu vida no es tuya. Es la noticia de la palabra. Tu vida no es tuya. Tu vida fue comprada por la sangre de Jesús. Tu vida le pertenece a alguien. Eres siervo de alguien. La otra cosa es que Dios sea bien buena onda y bien paciente con nosotros. Esa es otra cosa. Pero eres siervo de Dios. Y yo deseo ser un esclavo de Él antes que del pecado. Entonces, hemos perdido ese concepto de nuestro parecer. Antes, nuestra voluntad no era nuestra, ahora lo es, pero debemos decidir voluntariamente dentro del orden de Dios. Aunque no entendamos ese orden a veces, tenemos que decidir dentro de ese orden de Dios, dentro de ese camino que Él trazó para nosotros. Punto 3. Todo estaba posicionado con respecto a Dios y no a los demás. El uno es Dios de orden, hijos de orden. El otro, el segundo punto, ¿cuál es? Dios ordena respecto a su sabiduría, no a la nuestra. Y 3, todo estaba puesto con respecto a Dios, no a ellos, no a los demás. ¿Por qué te digo esto? Mira, nuestro punto de partida, nuestra regla de vida, nuestra comparación siempre debe de ser única y exclusivamente ¿con quién? Con Dios. Ya lo vimos en Levítico cuando hablamos de santidad. Nuestra única comparativa debe de ser Dios. Nuestra única fuente de comparación debe ser Él, exclusivamente con Él, porque no podemos compararnos con alguien más, esperar instrucción de alguien más o tratar de alinearnos a alguien más. Solamente en Dios encontramos nuestro centro y nuestro punto de partida, nuestro sustento y nuestro fin. Cuando Dios acomodó las tribus, no era así como que, a ver, la tribu de Dan, a ver, ustedes pónganse allí, no se me muevan.
Y entonces, a ver, yo soy la tribu de Isaacar. A ver, ahí derechitos. A ver, vamos. No, a ver, más para acá, para el otro lado. A la derecha, a ver. Ya, ahí, no te muevas. A ver, ustedes, los de la tribu de Dan, de Isaacar, a ver, ustedes alíñense. Vamos a hacer una cruz aquí y vamos a ponernos todos aquí. Mira, ustedes derechitos con nosotros, por favor. No se vayan para el otro lado. Tú no te muevas, hombre, te saliste para allá. O derechito, ahí quédate. Y a ver, te estoy diciendo, no seas necio. Y ya, derechitos. No era alinearse con respecto a los demás. Era, cuando te vayas a poner tu campamento, pon el tabernáculo allí. Y entonces todos agarraban el tabernáculo y se empezaban a poner, a alinearse conforme al tabernáculo. Los de aquí y luego los de acá agarraban el tabernáculo y se ponían conforme al tabernáculo. Y luego los otros agarraban y se ponían conforme al tabernáculo. El tabernáculo era su punto de partida y el tabernáculo era también su fin, su final, su sustento. Y es a donde podemos ir. O sea, si tú y yo nos comparamos con alguien más, ya chafeaste. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que tú. Siempre va a haber alguien que haga las cosas peor que tú. Pero si tú y yo nos comparamos con los demás, ya perdimos toda la brújula, ya perdimos todo el camino, ya perdimos todo. Si tú te comparas en tu vida con tus vecinos, ya perdiste. Si tú te comparas en tu vida, tu santidad, tu falta de pecado o tu pecaminosidad, la comparas con los que estamos aquí, ya perdiste. No es así el rollo. Tenemos que compararnos, alinearnos con el tabernáculo, con la presencia de Dios y en nuestro caso, con la cruz. Pon la cruz en medio y alíñate con la cruz. Y ve a la cruz y ve para dónde estás chueco. Y ve si hay 2 pasos más para un lado, 2 pasos más para el otro y alíñate con Jesús. No podemos salirnos de ese lugar. Dios pudo haber dicho dónde se ponía una tribu con respecto de la otra, pero no. Dios lo hizo siempre con referencia a Dios mismo, al tabernáculo. Les pudo haber dicho, cada quien acomódese como mejor le plazca, ¿no? Nomás acomódense todos parejitos. Pero no, ¿qué tal que mi compadre lo puso Dios del otro lado? Es que yo camino mejor con mi compadre, es que cuando voy con mi compadre se me olvidan las cosas. Es que mira, cuando voy caminando en los problemas con mi compadre, parece ser que todo está a color de rosa, ¿verdad, compadre? Sí, compadre. ¿Por qué me mandaste a mi compadre hasta el otro extremo? Ya ni lo alcanzo a ver. Pobrecito mi compadre, le va a dar el sol. Y entonces Dios dijo, yo te voy a poner donde yo quiero que tú estés. Y entonces a la gente se le enseñaba a depender de Dios, a buscar de Dios. Y es algo que hoy tenemos que seguir aprendiendo. El tabernáculo debe estar como referencia única y última, no más. Y debe estar en donde, versículo 17, ¿dónde debe estar el tabernáculo? En medio. ¿En dónde debe ir nuestra vida? En medio, con respecto a Dios, no a nosotros mismos. ¿Dónde debe ir el trono de Dios? En medio de nuestro corazón, en medio de nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 6, te lo sabes, Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Juan capítulo 8, versículo 12, ese sí búscalo. Juan 8, 12. Juan 8, 12. ¿Lo encontraste? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12, el que me sigue tendrá la luz de la vida, el que me sigue no andará en tinieblas. Debemos de alinearnos y vivir conforme a Dios mismo y no a alguien más, y no a lo que nosotros pensamos. ¿Qué le pasó a Pedro al dejar de ver a Jesús en medio de la tormenta? ¿Qué le pasó a Pedro? ¡Fum! Se hundió. Imagínate que tú te comparas con alguien más y entonces pierdes de vista a Jesús. ¿Qué crees que te va a pasar? Pues los raspones por los cuales hoy te lamentas. Si tú pierdes de vista a Jesús,
¿qué crees que puede pasar en tu vida? El dolor y las malas decisiones que has llegado a tomar. Cada tribu debía estarse alineada conforme al tabernáculo, no a los demás. No te compares a ti mismo con los demás. Compárate con Él. Y ve si algo te hace falta para con Él. Y ve si algo te hace falta para que estés conforme a lo que Él quiere para tu vida. Lo que Él quiere, el camino que Él trazó para ti, de la manera como Él te lo dice. El último versículo para terminar está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Lo tienes? Lucas 9, 23. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando tú y yo hablamos de seguir el camino de Dios, cuando tú y yo hablamos de seguir ese camino, ese buen camino que debemos de andar, hablamos de Jesús. Pero el camino en Jesús es difícil si tú crees y si tú quieres que sea difícil para ti. La primera cosa que Dios nos pide es: toma tu cruz, niégate a ti mismo, que no seas tú. En el momento en que empezamos a compararnos a nosotros mismos, podemos llegar a decir: yo soy más que Él, yo tengo más que Él. Y la primera cosa que te dice Jesús es: niégate a eso que tú dices que eres más y agarra tu cruz, muere a ti mismo, sigue. Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin, y Dios tiene algo que ni siquiera te imaginas para ti si sigues en ese camino que Dios trazó para ti. ¿Es difícil a veces? Sí, sí es difícil, porque nuestra carne nos jala, nos lleva, nos guarda. Sí, sí es difícil, pero tiene que morir esa carne, y tiene que morir ese yo, y tiene que morir ese culto a la egolatría, o ese culto a mi ego, o a mi yo. Tiene que morir para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Al final de cuentas, Dios, siempre eres tú, y siempre, Señor, has hecho las cosas, Padre, para favorecernos, para ayudarnos. Siempre, Señor, nos has dado aún más, Padre Santo, de lo que nosotros ni siquiera imaginamos. Dios, llévanos a caminar conforme a tus caminos. Llévanos a caminar, Señor, conforme, Padre, a tu enseñanza, a tu amor. Llévanos a caminar, Señor, en medio de ese camino, Señor, a través del desierto, conforme, Señor, a lo que tú has trazado para nosotros, a lo que tú has mandado para nosotros. Señor, muchas veces, Padre, tal vez, Dios, hemos dudado, Señor, de que lo que tú estás haciendo, Dios, es lo mejor, y lo hemos desechado porque no lo entendimos, y nos ha llevado, Señor, a situaciones difíciles. Señor, hoy queremos ponerte siempre en el centro y darte a ti, Señor, la preeminencia, y darte a ti, Señor, la decisión real sobre nuestras vidas. Señor, llévanos a tener orden, y llévanos, Dios, a hacer las cosas como tú quieres. Te bendecimos, Padre, te adoramos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.